Patricia tiene a su cargo, acá lo tengo perfectamente anotado, la dirección del doctorado en gestión estratégica del Consorcio de Universidades y de la maestría en política y gestión universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias a sus gestiones, a su entusiasmo, a su solidaridad y a su convicción por temas como este y por su importancia, es que este evento, este encuentro, está siendo posible en este espacio. Yo no quiero hablar demasiado porque sé que ustedes vinieron a escuchar al autor y a los especialistas. Entonces le voy a dar la palabra al embajador Ernesto Campos, inmediatamente después a Patricia, para que pasemos ya a la presentación que el doctor López Portillo tiene preparada para nosotros y por supuesto al diálogo y a los comentarios de Francisco Sagasti. Embajador. Yo voy a recoger esta, la voy a poner en otro lado porque aquí se ve un poco fuera de lugar. Embajador, si quieres en el podio, yo prefería estar aquí, pero es igual. En realidad este micrófono es para nuestro autor que va a desplazarse más. Lo dejo aquí, ¿eh? Bueno, yo no les voy a quitar nada de tiempo, solamente pues darle la bienvenida aquí al Perú al doctor López Portillo y agradecerle a Francisco Sagasti pues que participe en esta presentación de este libro, que pues yo lo veo desde su propio título como retador, como todo un reto, un desafío que tenemos por delante todos. Y pues agradecer a nombre de la embajada pues que todos ustedes participen en esta reunión y desde luego agradeciendo al Fondo de Cultura Económica, que como ustedes saben pues es la casa editorial del Estado mexicano, que pues desde hace muchos años está aquí presente en el Perú. Muchas gracias. ¿Te quieres sentar mejor? No. Patricia. Bueno, solamente darles la bienvenida. Es un honor para nosotros contar con alguien como el doctor López Portillo aquí. Conocemos su trabajo a partir de Francisco Sagasti y en el doctorado en gestión estratégica. Quedamos muy impresionados con los temas, tanto así que le comentaba, ya hicimos cambio de plan de estudio para incluir estos temas. Así es que bienvenidos y nada más. Gracias. Pues, muchas gracias, doña Patricia, por acogernos aquí en su casa. Es un gran gusto el poder compartir con ustedes algunas ideas que considero importantes. Al señor embajador Ernesto Campos, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su bienvenida. A la doctora León del Velarde, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y doña Gabriela Olivo de Alba, Gracias. muchas gracias por todo el esfuerzo que hizo usted y el Fondo de Cultura Económica por organizar este evento. La presentación del libro es en verdad para ustedes porque se trata de una plataforma que busca incitar su interés y su sentimiento de urgencia de responder a ellos. El libro no busca nada más ser vendido, el libro en verdad es un vehículo para transmitir algo de lo cual nosotros hemos estado quizás un tanto ausentes, porque nuestras culturas están orientadas hacia
sentimientos románticos, la literatura, la poesía, nuestro pasado, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, pero poco vemos a veces hacia el futuro y poco nos preparamos a veces hacia aquello que puede hacer nuestras vidas mejor. La presentación que les voy a hacer ilustra mejor lo que contiene el libro, y la hago de manera visual porque creo que esto les va a dejar algunas ideas relacionadas con conceptos que son difíciles. Entonces, en resumen, viendo el futuro hacia adelante y lo que muchos escritores dicen, hay 4 grandes tendencias que van a definir el futuro de la humanidad en las próximas décadas. La primera es, claro, el cambio climático y la degradación medioambiental. Todos hemos visto lo que está ocurriendo en ese sentido y las preocupaciones que manifiestan los expertos. El envejecimiento de la población y los flujos migratorios es otro. Europa y, en verdad, nuestros países también están afligidos por ello, y creo que esto se puede complicar. La guerra nuclear y la guerra cibernética son otras 2 grandes cuestiones que permanecen pendiendo sobre nuestras cabezas, como la espada de Damocles. Y finalmente el cambio tecnológico acelerado, exponencial, que tiene un componente que debemos superar, y es el de la enorme desigualdad. El elemento más dinámico, obviamente, es el cambio tecnológico, es el que más podemos manejar porque este cruza la totalidad de las actividades humanas. Es una visión simplista, pero yo creo que realista de lo que podemos esperar en el futuro. Yo creo que nada más hay 2 grandes opciones para la humanidad. Una de ellas es que las nuevas tecnologías, la reorganización de la sociedad, la economía, nos lleve a un mundo de mayor abundancia. Esta curva describe cómo ha avanzado la economía mundial, cómo se ha enriquecido la población mundial, y con ello también el crecimiento de la población y las nuevas habilidades que hemos adquirido. Es una curva que describe muchas cosas que han pasado. Entonces, una de las opciones es la abundancia y la otra es el colapso, derivado de las 4 dinámicas que vimos antes y de muchas otras. La siguiente. Esto les da una idea de lo que los expertos en el tema, y instituciones e individuos, dicen sobre lo que podemos esperar. Del lado de la abundancia hay una serie de cuestiones brillantes: superar los lastres históricos de la humanidad, de pobreza, de hambre, de enfermedad, de ignorancia y hasta de violencia. Igualmente, desencadenar las fuerzas creativas de la población y las fuerzas colaborativas de la humanidad, que pueden llevarnos a nuevos estadios de vida. Liberar, claro, a las personas de trabajos rutinarios, indignos, peligrosos, y finalmente superar la escasez. Todo lo que consideren ustedes como escaso es una función, en verdad, de las necesidades, de los deseos y de las capacidades para satisfacerlo. Todo en la humanidad. Vamos, para sobrevivir no necesitamos el teléfono celular, para sobrevivir necesitamos nada más comer y poder habitar y reproducirnos. Del lado del colapso, sin embargo, muchos advierten que hay cosas que tenemos que superar para poder llegar a un estadio superior. Desde luego el colapso medioambiental, el desempleo masivo y el problema de la irrelevancia personal y social y nacional, del que voy a hablar en un momento, desigualdad extrema, deflación estructural, pérdida de la privacidad y de la libertad, autoritarismo digital y eventualmente un totalitarismo tecnológico, el colapso de los sistemas de gobierno. Y otra cosa, mientras más complejas y poderosas son las tecnologías, más cosas pueden salir mal. La que sigue. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si el futuro es cada vez más incierto, el futuro no existe, pero el futuro que podemos ver es cada vez más incierto. ¿Y cuál es la respuesta adecuada a un futuro así? Máxima adaptabilidad y capacidad para enfrentar
los retos y aprovechar las oportunidades. Así de indefinido, pero una mayor precisión implicaría desconocer la incertidumbre del futuro. Entonces tenemos que medir, comunicar, educar, financiar con la misión de la innovación. Si alguna idea se van a llevar de aquí, yo espero sea la que nuestros países, nuestras sociedades, nosotros en lo personal, tenemos que aventarnos, abocarnos a la misión de la innovación. Y esto implica la capacidad de aprender a aprender, que significa una alta adaptabilidad y versatilidad, porque nuestras acciones tienen que ser a prueba de futuro. Entonces, la que sigue. Les voy a recorrer muy rápidamente estos temas que son un tanto rígidos, pero para darles una idea por qué hablo de exponencial en el título del libro. Esta es una idea de cómo se mueven las tecnologías, auspiciadas por la dinámica de la economía, geopolítica, etc. En una etapa embrionaria surge una idea que se consolida tecnológicamente posible, hay inversiones, entra a una etapa de comercialización, llega a un número importante de millones de personas, hay un crecimiento acelerado y llega a estancarse la tecnología correspondiente, el paradigma correspondiente llega a su fin. Y esto induce a nuevos inversionistas, a nuevos investigadores y a descubridores a entrar a una nueva etapa. Por ejemplo, de los electromecánicos pasamos a las válvulas electrónicas, a los tubos de vacío, como sabemos es a los transistores y ahora a los microcircuitos. Lo que quiero que se lleven en la mente es que la primera parte parecía gradual, parecía que vivimos un mundo gradual, las cosas avanzaban poco a poco, pero hemos entrado ya en una etapa en donde todo parece repentino, las cosas están cambiando de repente, inesperadamente, con aplicaciones de la tecnología inesperadas también. Entonces, esta idea de que las cosas pasan cada vez más rápido es lo que describe una curva exponencial, la que sigue. Muy rápidamente, porque muchos han criticado la idea de lo exponencial en el cambio tecnológico. Esto lo único que hace es describir, son curvas logarítmicas. De este lado ven ustedes 1, 10, 100, 1000, 100.000, etcétera, etcétera. Y ese es el grado de cambio de propiedades de las tecnologías. El número de transistores, la eficiencia en energía en la computación, los cálculos por segundo por dólar, el costo de los microprocesadores, etc. Todo se mueve aceleradamente y la curva que posiblemente mejor describe esto es una exponencial. Por favor, ¿sigue? Estas son otras. Vean ustedes, aquí la secuenciación genómica costó $2.000 millones describir el primer genoma humano, que fue el de Craig Venter, y ha bajado a menos de $1.000 actualmente. Ese es un cambio exponencial. Claro, esto no describe una curva exponencial estrictamente, pero es lo que mejor da la idea. Igual aquí en la secuenciación de ADN y en otros de creciente costo de los fotovoltaicos y aumento en las aplicaciones robóticas. Y esto es una idea panorámica de las grandes etapas de cambio tecnológico. No les hablo aquí de la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, porque yo creo que esta no es una revolución industrial, va mucho más allá de una revolución industrial. Se trata, en verdad, de una revolución holística que abarca la totalidad de las esferas humanas. Y desde luego la industria es una parte, pero una parte menor. Lo que quiero que vean ustedes es la curva ascendente. Las cosas pasan cada vez más rápido y son más cosas las que pasan. ¿Y qué son las cosas que pasan? Tecnologías de propósito general. ¿Qué significa eso? Tecnologías que por sí mismas no son productos como el teléfono celular ni nada, son capacidades de hacer ciertas cosas. Este teléfono tiene antenas, GPS, procesadores, etcétera, que contienen una serie de tecnologías, cada vez más tecnologías. Estamos entrando en una etapa en donde las tecnologías generales implican alta capacidad de computación, aprendizaje de las máquinas, digitalización inteligente, hiperconectividad, etcétera, etcétera. En verdad, la ramificación de tecnologías y de tecnologías emergentes es también exponencial en sí misma. Entonces, no nada más el alcance, no nada más la eficiencia,
no nada más el costo por unidad producida, no nada más el uso más eficiente de energía y de materiales, sino también la sinergia entre las tecnologías y la cantidad de tecnologías que está avanzando exponencialmente, si quieren ustedes, logarítmicamente. Sí. Eso les da una idea de qué es lo que va a pasar con la tecnología más dinámica y más poderosa, que es la de la inteligencia artificial. Hay varias visiones al respecto, algunas pesimistas, otras menos pesimistas. Algunas advierten, vamos a llegar a un punto en que rebasemos las capacidades humanas y de hecho creemos una inteligencia artificial superhumana. Entonces dicen, no, nunca vamos a llegar a tanto, vamos a seguir utilizando ese tipo de sistemas cada vez más avanzados, pero nada más. Otras, va a haber una explosión de inteligencia artificial, pero limitada. Y finalmente, la curva de Bostrom, que es, vamos a generar sistemas tan extraordinariamente flexibles y autocorrectivos y autogeneradores que se van a poder reprogramar no nada más como software, sino también como hardware. Es decir, van a crear sus propios cuerpos para transmitirse. Una vez que lleguemos a algo así, se va a crear una superinteligencia. Esta es una persona, por decirlo de alguna manera, que es a todas luces infinitamente más inteligente que nosotros. Si lo ven en una perspectiva lineal, como lo pone Nick Bostrom, nuestro grado de inteligencia sería equiparable a una cucaracha. Einstein y el idiota del pueblo no estarían muy lejanos, y nosotros seríamos el equivalente a una inteligencia artificial. Es como lo ponen ellos, yo no estoy diciendo, pero esa es un poquito la perspectiva. Si va a pasar o no va a pasar, no se sabe. ¿Cuándo va a pasar? No se sabe. ¿Qué es lo que concluyen los que han hecho sus investigaciones? Que estamos hablando a mitad del siglo, en la curva de distribución normal. La mayoría de los que saben de estas cosas opinan que llegaremos a algo así hacia mitad de este siglo. Sí. Y la que sigue. Muy rápidamente, esto les da una idea de qué ha pasado con la globalización. En primer lugar, cuando se abrió el mundo, lo que hicieron los países desarrollados es exponer a sus poblaciones trabajadoras a la competencia internacional. Y eso llevó obligadamente a reducir la participación del sector laboral en sus economías. Y aquí ven ustedes, de 1980 a prácticamente la fecha, cómo ha bajado la población en todos los países desarrollados de su sector laboral significativamente. Se ha pasado de un 80% a un 60% aproximadamente. México, que está aquí abajo, aunque no ha caído tan rápido, desde luego que no ha aumentado. Sí. Esto se llama la curva del elefante. La primera vez que la vi, la presentó doña Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, y me impresionó mucho porque describe lo que ha pasado en los últimos 3 décadas con el ingreso de los distintos deciles de la población, o sea, los distintos estratos de la población, desde los más pobres hasta los más ricos. Y se llama el elefante por su forma, pero también porque describe cómo los más pobres no han mejorado significativamente su nivel de ingreso, mientras que los grandes ganadores han sido las clases medias de los países emergentes, o los países intermedios. Pero ¿quiénes han sido los perdedores? Las clases medias de los países desarrollados. Y quizás esto explica el surgimiento de los populismos en esos países, la desesperación de la gente, el sentimiento de frustración de su juventud. Y desde luego, como Thomas Piketty y tantos otros han advertido, el 1% de la población se ha enriquecido significativamente. De hecho, más allá del 1%, el 0.01% de la población. Hay aproximadamente 8 individuos que probablemente ganan ya tanto como la mitad de la población mundial. Esto les da otra idea de cómo de distintos orígenes de capacitación ahora se ha disparado. Los que más educación tienen, más están ganando. Este es el cambio en nivel de salarios reales de los trabajadores según su nivel educativo. Vean ustedes, de 63 a 2012, cómo se ha movido. Y estas diferencias están creciendo rápidamente, porque las tecnologías premian a los innovadores, los creadores de nuevos productos, de servicios, de modelos comerciales, los grandes administradores de empresas. Los perdedores obviamente son los que llevan a cabo actividades manuales e intelectuales
de tipo repetitivo o predictivo, o creo que es la que sigue, por favor. Y esto muy rápidamente nada más para constatar el grado de distribución negativa del ingreso y la riqueza, la que sigue. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las tecnologías? Lo primero que hace el Internet y la digitalización es bajar el costo de las transacciones, cualquier tipo de transacción. Esto abre las puertas a todos para incluir más usuarios. Los consumidores son uno de los beneficiarios mayores. La eficiencia en el uso de cualquier cosa se va a estimular y, claro, también la innovación. Esta gráfica la describe muy bien el Banco Mundial, de hecho de ahí la tomé, y lo único que significa es que todo lo digitalizable se puede reproducir cada vez más económicamente, fiel, ilimitada y universalmente. Esto hace que la producción de nuevas unidades relacionadas con las nuevas tecnologías sea cada vez más barata. Lo que Jeremy Rifkin dice, la economía cero. Lo que sigue. Esta curva es importante, porque en esta curva estamos metidos nosotros, nuestros países. Esta curva, que se llama la curva de la sonrisa, describe la distribución del valor, la generación de valor, la contribución de valor global de distintas actividades. Nosotros vivíamos en un mundo cuando pensábamos que la globalización era una forma de entrar nosotros a la participación de los flujos comerciales y financieros globales a través de nuestra industrialización, mano de obra barata y recursos naturales disponibles, o bien productos básicos de alto valor internacional. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Las tecnologías están privilegiando las actividades anteriores y posteriores a la manufactura, anteriores y posteriores a los productos básicos. Nosotros estamos allí, en medio. Aquí está el valor agregado de las actividades, y hacia acá el tipo de actividad. Si nosotros estamos en medio y se ha pasado la curva de la punteada al azul, nuestra participación en el valor agregado es cada vez menor. Lo que estamos haciendo nosotros, vendiendo nuestro cobre, vendiendo nuestro litio, vendiendo nuestro petróleo, vendiendo nuestro trabajo, vendiendo nuestros recursos y condiciones, es cada vez menos relevante para la economía mundial. Estamos tendiendo a ser irrelevantes. Y como decíamos ahora con un ex embajador mexicano en Venezuela, y como lo han dicho otros, lo peor que nos puede pasar es ni siquiera ser explotados por las economías mundiales, sino ser completamente irrelevantes. ¿Para qué sigue? Esto habla nada más de la paradoja de la productividad. ¿Cómo es posible que las tecnologías, siendo así de fuertes, no aumenten la productividad? ¿Por qué no estamos registrando el aumento en la productividad del trabajo? Hay muchas razones, pero vean ustedes cómo inclusive las economías emergentes están bajando en el crecimiento de su productividad. Hay dos posibles razones que lo explican. Una, de medición, es decir, no estamos midiendo la economía digital, la economía de los intangibles, y por tanto no sabemos qué tanto está contribuyendo a que seamos más eficientes, a que seamos más productivos. Pero por otra parte hay cada vez más actividades de suma cero. ¿Qué significa esto? Que si alguien, por ejemplo, trabaja en lo que decíamos ahora, en fomentar una marca comercial, y otro grupo trabaja en lo mismo utilizando todas estas tecnologías, en verdad el trabajo, el esfuerzo de ambos no contribuye en nada al bienestar. Es nada más la lucha de una marca contra otro, un abogado contra otro abogado, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades no mejoran el bienestar general. Y hay cada vez más de esto, la que sigue ahora. Esta es una curva real extraída de la CEPAL respecto del costo operativo de los robots genéricos. ¿Qué significa? Significa que desde el diseño, la experimentación, el desarrollo, la puesta en marcha, etcétera, etcétera, los robots están siendo cada vez menos caros. Este es el costo del robot por hora. Cada vez cuesta más, la curva café, cada vez cuesta menos
tener un robot y utilizarlo. Pero el costo de la mano de obra es fijo. Además tiene un límite, el de la sobrevivencia. Más allá de la gente no está dispuesta a trabajar. Obviamente en España el salario medio es mayor que en México y por tanto México tiene más años de vida en términos de competir con los robots, posiblemente en la industria automotriz, pero eventualmente van a ser reemplazados. Es una visión total. Bueno, y esto responde a una de las preguntas que con mucha frecuencia escucho respecto de qué va a pasar con el trabajo, cómo nos van a automatizar el trabajo los robots y las máquinas inteligentes. En verdad nadie sabe, porque como hemos dicho, el futuro no existe, y el futuro lo creamos nosotros, y nadie sabe cómo van a interactuar una serie de fuerzas. Además, no hay información, es decir, hay información de los países desarrollados, de Estados Unidos y algunos de Europa, etc. Pero no hay información de nuestros países. Nadie sabe cómo va a afectar la automatización a nuestros países, y sectorialmente, y regionalmente. Y esto es algo que tenemos que investigar. Esto es algo que tenemos que saber para poder programar y orientar nuestra política pública. Vean ustedes, la OCDE, estamos dicho ahí, la OCDE 10% en Estados Unidos, indefinido el tiempo. Contra McKinsey, 12-24. Pero Thomas Frey dice globalmente 58% de desplazamiento de automatización y el Banco Mundial 57%. Varía, claro, de país en país. A esto se le suma la reabsorción de mano de obra. Pero lo que quiero que tengan en mente es que no se trata de un solo evento. El mundo, no, espero, no se va a terminar en 2030. Después de 2030 sigue 2040 y luego 2050. ¿Y qué va a pasar con la automatización? Esto no es una ola, esto es un tsunami que va creciendo cada vez más rápido y el cual nos puede llevar a extraordinarios beneficios, pero también representar enormes retos. Por eso el libro se llama La Gran Transición, porque se trata de cursar este mar proceloso, ¿verdad? Y llevarnos a buen puerto. Pero lo que tenemos que tener en nuestra mente no es nada más el sentimiento de urgencia, de que viene una ola, viene un tsunami. Y en ese tsunami nos tenemos que subir. Y si no peleamos el tsunami, nos va a ahogar. Y eso es en donde nuestros países están arriesgando su futuro. Y no lo digo ligeramente cuando advierto que tenemos poco tiempo. En verdad tenemos poco tiempo, como vieron ustedes por la rapidez en que viene el página que sigue. Es una idea también que responde a las preguntas respecto de qué tipo de actividades se pueden automatizar. Hay dos visiones y la fuente de esto es del MIT. El MIT lo produjo, lo digo, 4 Ways Jobs Will Respond to Automation, 2018, lo pueden consultar. Lo adapté de manera que sea más correspondiente al tipo de actividades nuestras, pero básicamente lo que significa es las máquinas pueden sustituir nuestras habilidades y también el valor de lo que hacemos. Si el valor de lo que hacemos varía con la moda, pues aunque no sean automatizables, posiblemente se desechará. Entonces, ¿qué tipo de actividades pueden ser automatizadas rápidamente? Pueden telemercaderes, contadores, auditores, asistentes legales, agentes de seguros, escritores técnicos, agentes de bienes raíces, en fin, toda la serie de cosas que ven aquí. ¿Cuáles puede ser que se resistan más? Puede ser el terapeuta recreativo, etc. Los ortodoncistas, el electricista, el plomero, en fin. Esto depende, y depende de las condiciones de cada país, de la moda de cada país, de las capacidades de cada país. Y depende de nosotros, y depende de nuestra política, la que sigue. Esto es simplemente para dejarles ver que, como decía yo, si las cosas están valiendo cada vez menos, porque están costando cada vez menos, ¿por qué alguien va a invertir en algo que cuesta cada vez menos? Porque la demanda es cada vez mayor. Entonces no importa que el chip cueste menos y que desarrollarlo haya requerido de inversiones de miles de millones de dólares, se van a vender tantos chips en tantos aparatos que las ganancias van a ser extraordinarias. Y las ganancias son extraordinarias para las grandes empresas. Esto tengo en mente porque esto explica la deflación tecnológica, la
bajan los precios, que sigue el fondo. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, las gráficas las voy a pasar rápido, pero quiero que vean dónde están nuestros países, los de nuestra región y los en general, iberoamericanos. Esta es la República de Corea. Ven ustedes el número de patentes de los residentes, o sea, de coreanos. Cómo aumentó, explotó a partir de 85 y miren ahora dónde se encuentra. Alemania, claro, siempre se ha mantenido alta, consistente, estable, pero Perú, España, México, estamos abajo. Nuestros residentes no generamos patentes. Esas son de no residentes, es decir, inversionistas extranjeros que vienen a nuestro país, utilizan nuestra mano de obra barata, técnicos, científicos, etc. Y con ellos experimentan, y hacen lo que sea, y desarrollan patentes. Otra vez, Corea también acepta la mano de obra externa. Alemania bajó, pero con la Unión Europea, una vez que la tomó en sus manos, pues fue para arriba. México también. ¿Y por qué México? Porque México se abrió a la inversión extranjera directa y a la generación de patentes en el país. Pero España, Perú y les puedo decir Argentina, etcétera, todos están abajo también. Esto les da una idea del número de investigadores y el número de técnicos que tenemos. Vean ustedes cómo nuestros países están abajo. Corea, claro, rebasó a todos y quizás es un caso extraordinario, pero Alemania se mantiene arriba, España también. Y en el número de técnicos, Corea menos, porque tiene la cabeza más pesada que los pies. Pero Perú y México están abajo, igual que los otros países latinoamericanos. Esto les da una idea también de la circulación de información al respecto. Bueno, hay muy poca circulación de información en México y en Perú, mucha más en España y Corea, etc. De manera que hay poca conciencia de lo que está pasando y poco interés en el mundo tecnológico. Ahí en esta ven ustedes exportación de alta tecnología. La razón por la cual España está abajo de México es porque en México maquilamos productos de alta tecnología, los exportamos tanto automóviles como de la industria aeroespacial. Esa es la penúltima. Esto les deja ver la correlación que existe entre el PIB per cápita y el gasto en investigación y desarrollo. Es cualitativo, claro, el gasto en investigación y desarrollo, no nada más porque el número es 0.55 o 1% de las cosas van a ir mejor. Tiene que estar orientado a misiones de innovación, de otra manera no tiene sentido. Pero vean ustedes, Perú y México han seguido una línea convergente, quiero decir, en los últimos años sobre todo, pero Corea estaba abajo, por lo menos de México en 1990 y en 1980, muy probablemente también de Perú, nos ha regresado, está por arriba de España. Investigación y desarrollo, Corea está hasta arriba en un 4%, México y el Perú están abajo. Y finalmente la última, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nuestras instituciones y nuestra capacidad de reacción y nuestra capacidad de adaptar tecnologías es lenta, es gradual. Mientras que las tecnologías que de afuera nos imponen avanzan cada vez más rápido. Y esto lleva entonces a la última pregunta que quiero hacer y que hoy me han hecho en varias ocasiones. Conforme se vaya frustrando nuestro desarrollo, conforme se vaya elevando la desigualdad, conforme se vayan creando frustraciones que llevan a la protesta y más allá, ¿cómo van a reaccionar nuestros estados? ¿Cómo puede surgir un nuevo tipo de populismo o de control social? Algunos países han determinado, no cínica, sino abierta y racionalmente, que van a establecer sistemas autoritarios digitales. Les van a garantizar a sus poblaciones bienestar, seguridad, oportunidades para todos y la libertad dentro de ese contexto, en la medida en que no atenten en contra de la estabilidad del sistema político y social. China es el caso. Hay, como decíamos ahora, 200 millones de cámaras tienen que inspeccionan la actividad de los individuos, y más que otra cosa, lo que provocan es la autocensura de la gente. Una autocensura que podríamos llamar positiva o negativa, según como consideren la libertad.
Pero ¿qué es lo que pasa en otros casos, en otros países donde no tienen la intención o la capacidad de generar mayor bienestar? Nada más quedaría la autocensura sin el bienestar. Y existen ya los elementos del autoritarismo digital. Pero quiero terminar con una nota positiva. Si nos montamos en la ola, en el último tren tecnológico, creo que tenemos un futuro brillante. Y eso significa fomentar las misiones de la innovación con metas específicas, claras, cuantificadas, en donde nosotros podamos hacer las cosas mejor y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente estoy muy contento de estar con ustedes aquí y comentar y dialogar con el doctor López Portillo, que nos ha dado una presentación brillante, nos ha un llamado de atención muy claro. Primero, bueno, estoy muy contento porque esta es una de las actividades del consorcio del doctorado en estrategia que está organizando el consorcio de 4 probablemente las más importantes universidades del país, que han decidido unir esfuerzos y formar un doctorado en gestión estratégica uniendo a los profesores, las ideas, los intereses de cada una de ellas. En segundo lugar, también estoy muy contento por la relación con México. Estaba contando al doctor López Portillo que tuve la oportunidad de conocer al primer presidente, director del CONACYT de México, trabajar con ellos desde 1970. Yo todavía era un mocoso en esa época, no sé por qué me hacían caso en alguna de estas locuras. Tuve la oportunidad de conocer a personalidades como Víctor Urquide, que fue uno de mis grandes mentores, y me puse en contacto con el Fondo de Cultura Económica, y conocer a varios directores del Fondo de Cultura Económica, a Miguel Pionche, Gerardo Bueno, a todos ellos con quienes he tenido el privilegio, por eso para mí tiene un tema muy especial, es muy especial este evento. Y por último, el tema de este libro, que se los recomiendo, realmente es un compendio que es una enciclopedia de lo que ha sucedido y está sucediendo actualmente con la ciencia y la tecnología, y es de lectura indispensable. Y es la más fascinante, muy bien escrito, ameno, con muchísimas referencias, que ustedes pueden realmente a partir de ahí seguir cualquier camino que ustedes deseen para explorar un tema específico. Y realmente estoy muy contento. La única cosa que siento después de leer este libro es un poco de pena, porque el cambio es tan rápido que este libro va a estar obsoleto en un año. Sin embargo, si leen el último capítulo, lo que indica es que va a haber actualizaciones en línea, que es una de las cosas más importantes. Yo no sé cómo va a ser el Fondo de Cultura Económica para cobrar los derechos, pero es realmente importante. Yo quisiera dividir mis comentarios en 3 grandes temas que son todos muy bien tratados por este libro brillante, de un autor brillante. Como todos ustedes saben y me han escuchado alguna vez, la definición de una persona brillante es la que está de acuerdo con uno. Y en este caso, el problema va a ser buscar algunos temas en los cuales debatir. En primer lugar, todo este tema de maltusianismo tecnológico. Me parece que la última lámina que pusiste ahí muy claramente muestra el avance exponencial de la tecnología y la forma en que nuestras instituciones se adaptan linealmente. Pero todos sabemos qué pasó con las profecías de Malthus, que no se cumplieron. Yo creo que lo que va a suceder y lo que está sucediendo, y es uno de los temas centrales para mí, es que esta serie de cambios exponenciales, ahí ustedes recuerdan la lámina que pusiste que había en 2 o 3 ejemplos, cualquier ejemplo podría ser, pero en el caso de microelectrónica, que aumentaba y luego se estabilizaba, y luego venía otra y otra, y que luego la curva amplia era exponencial. Pero esa curva amplia exponencial también tiene su punto acá, o sea que no vamos a continuar
por lo menos con este conjunto y con este tipo de cambios indefinidamente, ciertamente no más allá de la segunda mitad de este siglo. Por cualquiera de las razones que han mencionado, ya sea por colapso, yo creo que va a ser porque vamos a hacer dos cosas. Por un lado, la forma en la cual el cambio tecnológico acelerado empieza a tener un periodo de saturación va a hacer que todas estas combinaciones sean cada vez menores, más puntuales y que no sean saltos tan radicales. Y en segundo lugar, de una manera muy desigual, en todo el mundo va a haber adaptaciones institucionales, nuevas maneras de hacer las cosas. No es que todos vamos a ver igual, salga en alguna parte del mundo una nueva manera de organizar las relaciones a través de, por ejemplo, una ciudad, o de trabajar en algunos ámbitos de la actividad productiva, etc. Pero cuando digo que esta, digamos, el sobre exponencial que junta todos estos cambios exponenciales que se convierten en sigmoides, el momento en que esto se convierta en un sigmoide va a ser un cambio de época mucho mayor que el que tenemos en mente. Algunos de ustedes me han escuchado hablar la hipótesis del ocaso de la era baconiana, que básicamente postula que estamos llegando luego de 450 o 500 años al fin de una época en la cual el programa de Bacon, de Bacon, Sir Francis Bacon, como lo llamó Jonas, está siendo modificado, está llegando, se está agotando, y este programa básicamente lo que prometió y lo que planteó de una manera implícita a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII era un programa que tenía 5 componentes. Primero, un nuevo método para generar conocimiento, el método científico que se formaliza. Segundo lugar, un nuevo propósito para la generación de conocimiento. Antes era, para mayor gloria de Dios, está muy bien, para entretener al emperador. Y Sir Francis Bacon, junto con muchos otros, incluyendo a Descartes, todas las personas de esa época, plantearon que el conocimiento debería servir explícitamente para mejorar la condición humana, ¿sí? Vincularlo al progreso de la humanidad. En tercer lugar, se planteó por primera vez una concepción de progreso indefinido, ya no la concepción cíclica o estática. La humanidad se veía con posibilidades infinitas de progreso, y ahí vino toda la concepción y teoría del progreso. Otro componente clave fue el hecho de que el ser humano, el hombre con H mayúscula, dicho sea de paso, como lo decía Bacon, man con capital M, las mujeres disculpen, pero todavía no estábamos en la época que contaba, era el centro del universo. Todo en el universo estaba hecho para beneficio del ser humano y nada más, el resto no contaba. Y Bacon, en una de sus metáforas, de la forma en que él reescribía y releía los mitos griegos, plantea el mito de Prometeo, en la cual él muy claramente indica esto, de que todo... Claro, en esa época los recursos no eran mucho problema, la población en esa época era relativamente pequeña, los desechos, la contaminación no era un problema, la escala de la actividad humana con referencia a los ecosistemas que soportan la vida era mínima. Y el último componente, Bacon fue el primero que planteó la idea de apoyo estatal directo para investigación y desarrollo y generación de conocimiento. Él fue el que diseñó el primer laboratorio industrial moderno. Si uno ve su fábrica en Nueva Atlantis y ve lo que era la House of Solomon, la casa de Salomón, ve la descripción detallada de lo que es un laboratorio de investigación moderno, desde el jefe, el asistente, el que mantiene los récords. Es realmente increíble. Bueno, este programa con estas características ha servido por 450 años. Sin embargo, cada uno de sus componentes está ahora sufriendo una serie de cambios. El método científico está siendo cuestionado de diferentes perspectivas, de una manera negativa en algunos casos y positiva en otros para transformarlo. Con decir inteligencia artificial, tenemos computadoras que generan hipótesis, que comprueban hipótesis, que genera teorías científicas automáticamente, sin ningún problema. Tenemos formas y hemos diseñado hipótesis que son imposibles de comprobarse con el método científico como lo conocemos, porque requeriría toda la energía del universo para poder comprobarse empíricamente. El propósito de generar conocimiento es solo para mejorar la humanidad, ni
siquiera tengo que explicar eso. Tercero, progreso indefinido cuando estamos viendo toda la posibilidad de extinción de la especie humana, que ahora es un campo de estudio académico, el Extinction Studies, que es muy grande, con personas planteando que al igual que a lo largo de miles de millones de años de existencia de la Tierra han desaparecido otras especies, ¿por qué somos tan especiales nosotros? De repente viene algo mucho más evolucionado que nosotros después, y eso es uno de los temas. En fin, no quiero entrar en todos los detalles, pero esta manera de pensar que orientó el esfuerzo humano implícitamente por 450 años se acabó. No es que la vamos a tirar, vamos a recuperar aquello que era positivo, pero necesitamos algo nuevo. Y ese algo nuevo, la hipótesis que planteo, es que se va a diseñar en los próximos 40 o 50 años. Y en vez de ser un genio individual como Francis Bacon, dado toda esta explosión de conocimiento, va a ser un trabajo colectivo. Va a ser un esfuerzo en el cual gradualmente irá surgiendo un nuevo programa para la humanidad que no tenemos la más mínima idea cómo va a ser. Por eso yo voy un poquito más allá que todo ese cambio. También esta curva está en proceso de cambio y a fines de este siglo definitivamente veremos otro programa distinto. Hay 2 o 3 ejemplos clave y yo quisiera al final mencionar algunas cosas que nos dan cierta ventaja, pero un tema que menciona muy bien el libro y lo analiza y además es una cosa que me parece ejemplar, que es poner los puntos de vista de diferentes personas, emitir una opinión cautelosa, porque es bastante cauto en la manera de hacerlo, pero que ayuda a entender la naturaleza del debate sobre inteligencia artificial, sobre si algún día la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, si algún día vamos a llegar al transhumanismo, al posthumanismo con seres humanos de otro tipo, si algún día vamos a poder download, vamos a descargar nuestro cerebro a una máquina y luego vivir eternamente. Hoy día hay un artículo en el Financial Times precisamente sobre este tema el día de hoy, sobre los magnates en Silicon Valley que quieren vivir para siempre descargando su cerebro en una computadora. Acá hay 2 problemas. El primer problema es que todas estas hipótesis, yo no he leído ninguno de estos señores que ha escrito, ni a Kurzweil, ni a todos ellos que hablan sobre acá, lo que hacen es que asumen que la inteligencia humana se queda estática, no pasa nada con la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial sí crece. Lo que no entienden es que a lo largo de la historia cualquier invento ha potenciado la inteligencia humana. Este es un proceso en el cual la inteligencia artificial permite a la inteligencia humana desarrollarse de ciertas maneras y ciertas formas que hace que se utilice, y es una especie de apoyarse mutuamente e ir avanzando. No es que nos quedamos aquí y luego para siempre vamos a ser obsoletos, no, quiere decir que vamos a poder hacer mucho más cosas. Acabo de terminar y te envié a través de Gabriela un artículo sobre coreografía con computadoras. Tuve la suerte y el privilegio hace 50 años de poner en escena, diseñar el programa de computadoras para poner en escena el primer ballet compuesto por computadoras. Una coreografía con computadoras que se puso en escena a nivel mundial. Fue la primera vez que se hacía para más de un bailarín, para 6. Se puso el 13 de marzo de 1968 en Penn State University. Y he hecho un artículo en el cual repaso lo anterior, los 2 o 3 años antes, y todo lo que ha pasado en los últimos 50 años, hasta ahora. Y muestro y tengo en ese artículo pongo la información sobre las páginas web que muestran lo que se ha podido hacer cuando un diseñador coreógrafo trabaja con un experto en inteligencia artificial, con expertos en todo lo que es iluminación, y salen cosas absolutamente increíbles. Increíbles. No es que reemplazó la computadora y la inteligencia artificial al talento humano, al contrario, lo potenció y entre los dos están haciendo cosas que son absolutamente increíbles. Por lo tanto, yo no creo en la hipótesis de la singularidad, yo creo que es un espejismo y es ponerse anteojeras tecnológicas muy propias de los grandes científicos y tecnólogos que están en California y en otros lugares, pero ciertamente bastante distantes de lo que es la realidad y sobre todo la realidad para nosotros.
Yo diría lo mismo sobre el tema del transhumanismo, vida eterna. ¿No? Una de las cosas en el último libro de Antonio Damasio, que es maravilloso este libro, es extraordinario, lo que él plantea es que nuestra conciencia, inteligencia es un producto de nuestra corporalidad. La vinculación entre nuestro ser biológico, que genera a través de una serie de procesos químicos emociones, que genera sentimientos y que va variando y que luego los reinterpretamos porque estos mismos procesos llevaron a la subjetividad, a la toma de conciencia, entonces llevaron a poder pensar, a poder actuar, llevaron a la inteligencia, crearon la mente como... Pero eso tiene un sustrato biológico absolutamente imposible de quitar, de sacar. Si tenemos una inteligencia artificial cuyo, como dices en el libro, su sustrato no es biológico evolucionado a lo largo de millones de años, sino es de silicona evolucionado a lo largo de 40 años, lo que salga no va a tener que ver nada con lo que es una inteligencia humana, con lo que es un ser humano. Suponiendo que se pueda hacer, que todavía es bastante difícil saber si los miles de millones que tenemos de conexiones y neuronas pueden ser trasladados o no. Pero suponiendo que eso es así, será algo muy distinto. Por eso cuando la gente me habla de vida extraterrestre y de la importancia de poder conocer la vida extraterrestre, digo, pucha, qué tal antropocentrismo absurdo. Pensar que en otra parte, a lo largo de miles de millones de años, va a haber otras especies que han seguido exactamente el mismo camino de evolución que tenemos nosotros, como si nosotros fuéramos lo único que es posible. ¿Quién sabe si de repente en algún momento se desarrollan otras facultades? Nosotros podemos ver en términos del espectro, lo que es visible del espectro electromagnético, es un pedacito así, de todo ese espectro. Hay ese libro maravilloso sobre cómo piensa un murciélago. El murciélago no ve nada, pero oye perfectamente en un sentido del oído 100 veces más desarrollado que el nuestro, y su mundo no está compuesto por cosas que vemos, sino por cosas que oyen. Traten de comunicarse con un murciélago. No tenemos... Ahora, imagínense cómo comunicarse con un extraterrestre. Es más difícil, ¿no? En fin, todo eso yo creo que es importante tenerlo. A pesar de eso, yo sí creo, y es una cosa que manejas muy bien en tu texto, las posibles cosas positivas y negativas de la aumentación biológica a través de todo eso, el biological augmentation, que le llaman, ya sea a través de ingeniería genética, mezclado con silicona y tecnología y chips o algo. Hay posibilidades enormes a las cuales solo va a acceder ese 0.1% que menciona por el costo y la accesibilidad a eso, ¿no? El último punto que quisiera tocar es uno que yo se lo recomiendo a todos que lo lean en detalle. Empieza en la página 271. Él la llama el papel del Estado, pero en realidad es mucho más. Es la concepción estratégica de qué podemos hacer ante esta situación. Yo creo que si bien teníamos antes esa tríada de Estado, mercado y sociedad civil, y que eso es lo que manejábamos, y que cuando vemos a toda la teoría política maneja estos tres grandes temas, ahora tenemos un cuarto área. Es el área de la academia, del conocimiento. Ahora vamos a tener que explícitamente, y es una de las cosas que mencionas aquí, pero yo creo que puede ser un poquito más allá en términos de las propuestas, de las ideas. Si consideramos que la academia y aquellos que están encargados de generar y transmitir conocimiento son el equivalente como actor social de lo que es el Estado y de lo que es el mercado y de la sociedad civil, encontramos una nueva forma de pensar la democracia, el republicanismo, nuestras instituciones, todo eso. Cambia, yo creo, radicalmente. Hay una serie de enormes desafíos que tú mencionas para la política. Y antes de comentar sobre tus propuestas, yo quisiera hacer un comentario sobre América Latina, que algunos de ustedes me han escuchado anteriormente, así que les pido disculpas si ya lo pido. Yo creo que América Latina está ubicada en una posición absolutamente privilegiada
para hacer frente a los desafíos que se vienen en este siglo, todo lo que he mencionado. ¿Y por qué yo lo digo? Por dos razones importantes. La primera, o conjunto de razones. La primera es que nuestra región cuenta con lo que hemos llamado una diversidad de diversidades. Comparen ustedes cualquier otra región del mundo, África del Norte, África del Sur, África Central, Sudeste Asiático, el Medio Oriente, Asia Central, China, el Sudeste Asiático, Europa. Dejemos por un momento Canadá y Estados Unidos, que es otra historia. Pero cuando uno mira, no hay ninguna otra región del mundo que tenga una diversidad de fuentes de energía, una diversidad de áreas de cultivo, una diversidad de ecosistemas, una diversidad biológica, una diversidad de fuentes de agua, en fin, una diversidad de minerales, una diversidad de pesquerías, áreas cultivables como ninguna parte del mundo. Yo he hecho una serie de gráficos en los cuales muestro la posición de América Latina en relación al resto del mundo y desde el punto de vista material nos llevamos de encuentro a todos nosotros. Es decir, tenemos el sustrato material para responder a los desafíos que has mencionado y muchos otros más, como no lo tiene ninguna región del mundo. Pobre Asia Central, pobre... y además de eso, en América Latina tenemos por los próximos 30 años, el periodo que consideras crítico, el dividendo demográfico. No estamos en la situación de Europa, con una declinación, ni Japón, no estamos en la situación de explosión demográfica que tiene África en este momento, o la India, y tenemos posibilidad. No estamos en la situación demográfica de un reloj de arena, que es la que tiene China ahora con todos los problemas. Ya de algunos años, después que han automatizado todo, cuando venga toda esa cohorte de niños que están naciendo ahora, van a encontrarse con algunos problemas. Tenemos todo eso. El único problema es que tenemos los políticos que tenemos, pero eso es otra historia. Yo creo que eso se puede cambiar. Pero además hay otra cosa interesante. Una de las cosas que estoy siguiendo es toda esta discusión sobre empleo y desempleo tecnológico, y lo que está sucediendo y lo que va pasando. Y lo que está sucediendo es real. Por ejemplo, los estudios de todo lo que mencionas en Europa, sobre todo, el desplazamiento de trabajadores, o ni siquiera desplazamiento, el que no se abran puestos de trabajo convencionales por el cambio tecnológico, está haciendo que la cohorte de jóvenes cada vez más sea desempleada o que genere su propio puesto de trabajo. En los últimos 4 años, una de las cifras que recuerdo de Inglaterra era que alrededor del 40-45% de los puestos de trabajo generados en los últimos 5 a 10 años eran empleos autogenerados. Vamos en la dirección de empleos autogenerados en todo el mundo. Pero nosotros ya estamos ahí. En el Perú el 70% de la fuerza laboral se genera su propia chamba, su propio puesto de trabajo. Informales, lo que quieran. Pero estamos acostumbrados a vivir de nuestros propios recursos. Imagínense con las cosas que ha descrito el doctor López Portillo, con esas plataformas tecnológicas, con esa información. ¿Qué podríamos hacer con esos cientos de miles de desempleados? Entran 300.000 jóvenes a la fuerza de trabajo en el Perú todos los años. Se generan solo 50.000 puestos formales. Hay 250.000 jóvenes que tienen que arreglárselas como puedan. Y lo hacen. Imagínense que pudiéramos darles la posibilidad de mantenerse como independientes, autogenerados, informales, entre comillas, pero darles apoyo técnico, darles capacitación, darles información, darles acceso al financiamiento. Es decir, tomar esa energía emprendedora que tienen todos estos jóvenes y darle un salto sin tener que pasar por el concepto de puestos de trabajo formales, generales, que es un concepto que solo tiene 150 años en la historia de la humanidad y que se está volviendo obsoleto muy rápido. Hasta 1850 la mayoría de la fuerza de trabajo generaba su propio puesto de trabajo, grupitos chicos, artesanos, etc. Estamos volviendo a eso y América Latina tiene una batalla, estamos allí. Lo que tenemos que hacer es potenciar a estos jóvenes, a esta fuerza de trabajo, capacitarlos, y puede haber cientos y miles de esquemas que permitan mejorar. Desde todos hemos tenido un gasfitero, hemos tenido un carpintero que nos ayuda. Imagínense
que tuvieran plataformas en las cuales tienen acceso a información, en las cuales uno puede entrar y escoger especialidad, en las cuales pueden capacitarse, en las cuales uno puede encontrar si se ha certificado o no en algún tipo de estudios. Eso abre posibilidades para un montón de personas que ahora están trabajando casi en la clandestinidad por ser informales. Simplemente esto como nota a pie de página. Y termino con el comentario de qué es lo que se puede hacer. Yo creo que a nivel internacional las propuestas que hace en el último capítulo son absolutamente sólidas. Hace 30 y tantos años, cuando vino la Conferencia Mundial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en Viena en 1979, yo tuve la suerte y el privilegio de ser uno de los 2 representantes del Grupo 77 que estrechó la mano del señor Thomas Pickering, nada menos, que era el negociador por Estados Unidos, el embajador Pickering, y de John McDonald, que había sido el subdirector general de la OIT, y acordamos solemnemente a las 3 de la mañana del 30 de agosto de 1979 la creación de un fondo especial de las Naciones Unidas para ciencia, tecnología y desarrollo, cuya función era desarrollar la capacidad de los países. ¿Por qué? Porque si tenemos diferencias en ingreso y todo eso, las diferencias que pusiste en términos de patentes o investigación son 10 veces más grandes. Entonces la idea era hacer esto. Estábamos felices, contentos, habían sido 4 años de duras negociaciones complicadísimas, haciendo los documentos. Trabajé fui delegado del gobierno peruano, trabajé para las Naciones Unidas, en fin, hicimos entre varios de nosotros un enorme esfuerzo por hacer eso. ¿Qué sucedió? El 4 de noviembre de 1979 fue elegido Ronald Reagan. De un plumazo borró todo el trabajo. Y han pasado ¿cuántos años? Desde entonces hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada. Es hora de retomar eso. Y a nivel nacional, ya me han escuchado decir, yo creo que después de haber pasado muchos años de asesor, de presidente de directorio de algunas organizaciones, que tratando de convencer a los políticos, diciéndole a los políticos que miren qué importante es la ciencia y la tecnología, cómo debe salir adelante, haber estado en comités asesores y todo eso, ya me aburrí. Ya me di cuenta que la única manera no es ser, sino hacer lo que ha hecho Alan Perley, donde está ahí, meterse en política directamente con los señores parlamentarios andinos, y yo estoy en este momento con un grupo de personas creando un nuevo partido político, cuyo principal tema es el desarrollo del talento y el conocimiento de todas las personas. Estamos a punto ya de terminar nuestro proceso de inscripción y esperamos ser una opción para 2022, y ahí la diferencia es que no voy a tener que convencer al ministro, Fabiola, no vas a tener que esperar que el primer ministro te haga acá. Vamos a estar allí y vamos a cambiar y vamos a aprovechar todo esto. Y para eso tu libro es una guía indispensable, genial. Te felicito, te agradezco, eres un hombre absolutamente brillante. No sé si debo responder ahora o quizá tomar algunas preguntas del público y entonces ya hacer un sumario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor. Con respecto al papel del Estado, leo acá en el libro que usted dice que bajo las políticas neoliberales malentendidas y aplicadas y las demandas de repensar el papel del Estado para orientarlas y ser más proactivos. Pero las políticas neoliberales justo promueven la menor intervención del Estado. Entonces, me parece, o está sugiriendo un nuevo modelo económico, alternativo, ¿no? ¿Alguien más? De la exposición hecha no vi hacia dónde está yendo el tema de religión. Me parece que está disparándose para todos lados. Muy bien. Por alguna razón hemos tomado en cuenta Estados Unidos y China en las estadísticas estas de crecimiento. Muy bien. Por favor. No sé, los estados, sobre todo el Perú, que
Bueno, si quieren algunas palabras, no voy a repetir obviamente la brillante exposición del doctor Sagasta, con quien obviamente concuerdo plenamente. Es extraordinariamente visionario, inteligente, y sí recomiendo mucho su libro, que no he terminado de leer, pero le di una muy buena ojeada, y obviamente una gran coincidencia. Y una de las grandes coincidencias, sobre todo, que hacen eco en este libro, es la importancia de lanzar a nuestros países hacia la misión de la innovación y hacia ese trabajo que ahora constituye uno también de carácter político. Hoy tuve la gran oportunidad de platicar con un grupo de gente que reunió la doctora León Velarde ahí en Concitec esta mañana, y hablábamos de qué pasos dar, porque esa es una de las grandes cuestiones. ¿Qué pasos debemos dar? ¿Qué pasos podemos dar en nuestros países? Obviamente tenemos una gran ventaja natural por nuestras condiciones geográficas, étnicas, culturales, religiosas, etcétera, que consiste en la diversidad. Yo muchas veces le digo a ingleses que me preguntan de México que cómo describiría México, y les digo con una sola palabra, que es diversidad. Así es que también de eso coincidimos. Pero efectivamente eso nos hace tremendamente poderosos ante el futuro, versátiles ante el futuro. Pero tenemos que hacer algo más, y tenemos que hacer algo más en el sentido de enfocar las fuerzas de nuestra sociedad a aprovechar esto que viene y evitar los futuros que no queremos. En ese sentido, sí, el libro plantea la importancia de explorar nuevos modelos de desarrollo. No toda la política derivada del consenso de Washington, el neoliberal, se aplicó igual. Algunos países fueron por otros lados. Por eso es que dentro de un mercado libre, Corea creció como creció. Por eso dentro de un mercado libre, Alemania se mantiene arriba y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Ellos son los originarios de esas ideas, ¿no? Bueno, quizá la escuela de Austria y otros más. Pero en fin, lo que yo estoy diciendo es que nosotros entramos a un proceso derivado de la crisis de la deuda que indujo a que el Estado perdiera toda credibilidad en el manejo de la economía y de la política industrial y tecnológica. Básicamente, la idea era la mejor política industrial y tecnológica es la que dicte el mercado. Y eso nos ha puesto en esta situación de postración. Al principio funcionó, desde luego, porque nos insertó en los flujos internacionales y comerciales de la primera globalización, pero ahora estamos fuera. Y esto me lleva muy rápidamente al tema del papel del Estado, que tiene que ser proactivo, pero tiene que ser competente. No basta que el Estado intervenga y haga algo, tiene que ser competente, y eso significa establecer, lo vuelvo a repetir, misiones de innovación muy claras, con metas específicas, cuantificadas, en donde la sociedad puede participar de manera espontánea y libre, como lo son nuestros pueblos, y reorganizarse, organizarse a partir de sus necesidades y de sus capacidades. Antes de responder a otros temas, hablo rápidamente de la religión. La religión, menciono el problema de la religión, desde luego que sí. La religión es parte de nuestra cultura. Hay muchos tipos de creencias entre nosotros y las debemos respetar, pero ni la ciencia ni la tecnología tienen per se que afectar nuestras creencias y la estructura de la religión. De hecho, las facilita, como lo ven ustedes en Estados Unidos, por lo menos muchas de las congregaciones allá de diversa naturaleza lo hacen por WhatsApp, se comunican por los medios digitales. De hecho, la difusión cultural y religiosa la facilitan estas tecnologías, no las combaten. Es más, están surgiendo más
versiones extrañas, hasta sectas extrañas, ¿no? De toda naturaleza, gente que se comunica en todo el mundo y no necesariamente localmente con un tipo de creencia. Antes de eso, nomás Estados Unidos y China, la razón por la cual no pongo a China y Estados Unidos es porque puedo agregar a una cantidad enorme de países, pero sí les puedo decir que China ha seguido una pauta similar a la de Corea del Sur, como acá, con una gran inversión en investigación y en desarrollo. De hecho, es uno de los dos grandes competidores por la primacía en inteligencia artificial y robótica. La razón de la robótica es porque su población está envejeciendo y necesitan, entre otras cosas, apoyos domésticos para la población vieja. Y en materia de inteligencia artificial y de computación cuántica, en donde están también avanzando, porque esto es algo más que una carrera armamentista de carácter nuclear. Piensen ustedes, quien tenga por primera vez un sistema de inteligencia artificial aunado a la computación cuántica, que básicamente lo que puede hacer es desencriptar cualquier cosa que esté encriptada, es decir, hackear todo lo hackeable, ese poder económico tiene el potencial de dominar el mundo entero, inclusive los programas de inteligencia artificial y de computación cuántica en todas partes del mundo. No se habla mucho de esto, no es explícito. En Naciones Unidas se ha tratado de cuadrar el círculo, pero ¿cómo se hace? No hay sistemas de supervisión ni de seguimiento al respecto. Entonces, Estados Unidos y China son dos jugadores que son completamente independientes respecto al resto de los mortales de este mundo, pero sí seguidos por Japón, Reino Unido y Alemania. Bueno, en torno a los planteamientos, yo estoy en general de acuerdo. Vivimos en un mundo, yo diría, post-malthusiano, en donde todavía las trampas malthusianas están pendientes. Los cuatro grandes factores dinámicos y dinámicas siguen pendiendo sobre nosotros, y desde luego que depende de nosotros. Una cosa importante que hay que decir es que la tecnología es inerte, no es ni buena ni mala, no tiene una agenda, no tiene un propósito, no quiere nada, es simplemente un instrumento. Se puede utilizar para el bien, se puede utilizar para el mal, calentar la casa, quemar la aldea vecina. Depende de nosotros. La tecnología y su aplicación habla de nosotros y de lo que somos. Y de aquí en adelante, a partir de la revolución científica, de la ilustración y de la revolución industrial que comenzó hace 250 años, a partir de entonces tomamos el fuego en nuestras manos. Tenemos el control de qué hacer con esas tecnologías y sabemos lo que hacen esas tecnologías. Y está en nuestras manos. Es una cuestión moral, es una cuestión ética, desde luego, y en términos económicos también de eficiencia, en términos políticos de responsabilidad. Pero el que entremos a un mundo post-malthusiano crítico, como algunos de los escenarios que manejé ahí, va a depender mucho de cómo colaboramos entre países y cómo nos unimos como sociedades. Yo estoy en Naciones Unidas trabajando allí en el grupo de 10 expertos sobre estas cuestiones, trabajando también con la CEPAL, trabajando con el gobierno de México en la medida de nuestras posibilidades, en estudios sobre qué hacer. Y una de las propuestas que más han prendido, que más se ha seguido, es la generación de foros abiertos, bajo esquemas multilaterales, pero dentro de nuestras naciones, a nivel regional y a nivel local, con la participación, como decimos ahora, doctora León Velarde, en la mañana, con la participación de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y del sector público. Y el propósito es que de abajo hacia arriba, es un poco lo que movimientos políticos, partidos políticos pueden hacer, de abajo hacia arriba, generar la idea de cuáles son las prioridades y cómo podemos resolverlas. Efectivamente, en nuestra sociedad, y con esto termino, nuestras sociedades tienen la extraordinaria capacidad, versatilidad, creatividad
para dar saltos cuánticos adelante. Y yo estoy